Bueno, muy buenas tardes a todos, chicos, señoritas, caballeros, todos los que estén presentes el día de hoy acá. Primero que cualquier cosa, bueno, agradecerles por asistir, por el compromiso, por la motivación. Y nada, pues, presentarles la nueva capacitación, la nueva convocatoria a Apiux Academy. En este caso, de la mano de Jacinto Obispo, quien, bueno, ya es un viejo conocido por estos lugares, nos trae una capacitación acerca de React Native, y esto, bueno, de la mano de Android, tengo entendido, ¿no? Que vamos a ver hoy día. Para los dos, en realidad, Android Ya, y iOS. ya, vale. Entonces, ahora los dejo con Jacinto para que comencemos con la presentación. Y bueno, un puntito antes de comenzar es que esto va a estar compuesto de dos partes. Va a estar compuesto de una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica vamos a ver lo que serían los conceptos, capacitación como tal, y ya después de eso vamos a hacer una pequeña actividad para poder finalizar la capacitación. Así que eso, los dejo con Jacinto. Vale, gracias, Tomás. Bueno, como Tomás nos dijo, bueno, como te preguntó lo vamos a ver hoy con Android y iOS, está todo en vivo, con lo cual espero que vaya bien, porque a veces los simuladores se atascan un poco, ¿no? Pero espero que vaya todo bien. Y si no, ahí vamos a intentar ir solucionando por el camino, pero la idea es que esté en vivo como para que vayamos viendo cómo funciona esto. Bueno, vamos a, como también decía Tomás, vamos a ver una parte práctica y después vamos a ver un ejercicio chiquitito, pero que es bien representativo. Como siempre, yo les voy a compartir los códigos, ¿vale? Y también les voy a compartir la presentación, con lo cual, al final de la presentación, si alguien quiere intrusiar en los códigos y todo, lo puede hacer o lo puede servir como base o lo que sea, ¿no? Eh, y lo mismo con la presentación para recordar un poco los conceptos. Bueno, vamos un poco ya con la presentación de hoy. Bueno, antes de introducirnos en React así como tal, vamos a ver un poco que, para el que no lo sepa, que imagino que muchos de ustedes ya lo sabrán, qué tipo de aplicaciones mobile existen, ¿vale? Hoy en día hay tres grandes tendencias: Native, Hybrid y PWA, que Hybrid está mal escrito, por cierto. Eh, y hay como un gran debate en la industria, ¿no? sobre qué finalmente va a predominar, ¿no? Eh, yo personalmente estoy, y a riesgo de equivocarme, por supuesto, porque en la tecnología uno tiene que tomar partido a veces cuando tiene que dar un consejo, sobre todo nosotros como consultores que nos toca dar consejos, pero yo personalmente creo que vamos hacia el PWA, ¿no? PWA tenía muchas limitancias, por ejemplo, no podía utilizar geofence, no podía utilizar NFT, no podía hacer la llamar a un contacto, y sin embargo hoy en día todas esas barreras se han superado, con lo cual la industria está yendo mucho al PWA, y además el PWA es mucho más fácil de construir porque es web con HTML y JavaScript, con lo cual realmente, aunque con las aplicaciones híbridas también ocurre un poco eso, ¿no? Un desarrollador web normal podría empezar a trabajar con aplicaciones mobile, pero con PWA se genera una mayor familiaridad entre ambos tipos de aplicaciones, incluso prácticamente siendo igual, ¿no? De hecho, hay varias historias de éxito. Por ejemplo, el retail más grande de la India la tiene hecha en PWA y ellos tienen el Add to Home Screen con una serie de reglas de negocio, que si la persona entra más de varias veces a la semana o durante X tiempo, entonces le propone generar la aplicación en el escritorio y automáticamente se genera el icono, y finalmente lo que hay detrás no es ninguna aplicación bajada de ningún store, sino que es una aplicación eh, hecha en PWA, ¿vale? Y por otro lado tenemos las híbridas, que también están, sí, hoy en día existe mucha cantidad de aplicaciones construyéndose en híbrido, también porque han mejorado mucho la capacidad que tienen para conectarse con los dispositivos, que siempre ha sido históricamente el problema de las aplicaciones no nativas, ¿no? Las nativas de por sí solas se conectan, al ser nativas, se conectan con todos los aparatos, los features del dispositivo, y el resto de las aplicaciones tiene que ir como evolucionando hasta que se van conectando. Pero hoy en día las aplicaciones híbridas prácticamente lo hacen también de la misma manera. Y especialmente React ha tomado bastante
preponderancia dentro de la industria y hoy en día es una de los frameworks híbridos más utilizados, ¿no? Junto con Ionic, Flutter, y en un segundo plano podría quedar un poco Xamarin, ¿no? Y con respecto a lo nativo, hay que desarrollar nativo en el lenguaje nativo con las SDK nativas y ahí está iOS y Android y cada uno de ellos tiene un lenguaje que también conocerán, que es Objective-C o Swift y en la parte de Android, Java y Kotlin, ¿no? Que son, también se han intentado modernizar justo porque es muy complejo hacer aplicaciones nativas, requieren una alta especialización y han intentado hacer unos lenguajes un poco más de menos bajo nivel. De hecho, Objective-C era un lenguaje considerado casi de bajo nivel. Entonces, han ido también modernizándose precisamente porque están un poco perdiendo esta batalla con estas nuevas alternativas que son las híbridas y las PWA, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ver un poco qué es React Native, y aquí ya nos metemos con React Native. Y básicamente React Native, para el que no lo conozca, es un framework JavaScript, TypeScript para generar aplicaciones mobile para iOS y Android, ¿vale? A todo esto decir que las personas que estén muy acostumbradas a trabajar con React Native, posiblemente hoy también no va a ser el día que más vayan a aprender porque vamos a ver cosas de todo nivel, ¿no? Un poco más básicas y después con los casos prácticos que vamos a ver un poquito más avanzadas, ¿no? Pero siempre se aprende algo y espero que también sea de provecho para ellos, ¿no? Bueno, las características de React Native es que compila nativo, por lo que no necesita un intérprete como WebView, por ejemplo, lo que le pasaba a Bache Córdoba. Y esto es súper importante porque es uno de los giros grandes y porque mucha gente prefiere, muchas compañías prefieren React Native, ¿no? El hecho de compilar directamente en nativo hace que no tengas esta limitante. Si tienes esta limitancia, puedes tocar el proyecto nativo, hacer el 90% en React Native y finalmente hacer ajustes en el proyecto nativo. Y esto es perfectamente posible. No es una gran práctica porque después puede generar una desconexión entre lo que hiciste nativo con el React Native y se pueden producir bastantes complejidades y errores incluso, pero se podría llegar a hacer, ¿no? Si fuera necesario. Otra ventaja es que está basado en React, por lo que el mismo equipo puede construir aplicaciones web y mobile, y esto es muy interesante, ¿no? Estoy construyendo una aplicación y tengo varios productos digitales, uno de ellos mobile, otro web y otro que está hecho para las televisiones, por ejemplo, y puede ser muy interesante que el mismo equipo desarrolle las dos cosas, ¿no? Sin tener especialistas específicos solo para esto. Al igual que React, está basado en componentes, lo que permite una estructura fractal, ¿vale? Podemos anitar los componentes a un nivel infinito, ¿vale? Y también está basado en eventos, de ahí viene su nombre, como las arquitecturas reactivas basadas en eventos, ¿no? O sea, ¿por qué se llama React? Porque está basado en eventos y hoy en día las arquitecturas reactivas son las que se trabajan en eventos, ¿no? Generalmente, si hablamos si hablamos del backend, estamos hablando de la típica procesador de eventos que puede ser una cola de mensajes, donde las aplicaciones no reciben los eventos desde este lugar central y a partir de ahí empiezan a interactuar, ¿no? En React pasa lo mismo, todo ocurre a través de eventos, por eso el framework se llama React, ¿no? de reactivo. ¿Y dónde se sitúa React Native? Por supuesto, se sitúa en las aplicaciones mobile, híbridas. Al lado tiene a las PWAs y a las nativas, ¿no? Como ya hemos hablado. ¿Y qué permite? Esto es bien interesante, ¿no? Porque lo que hoy en día nos permite una aplicación híbrida, trabajando con un framework como React Native, es conectarnos con el Bluetooth, con la geolocalización, con el geofence. El geofence, para el que no lo sepa, es la capacidad que tiene un dispositivo para definir que está dentro de una zona y, por lo tanto, activar mensajes a las aplicaciones. Por ejemplo, yo podría tener un restaurante y todas las personas que tienen descargada mi aplicación, en el momento que pasan cerca de mi aplicación, como yo defina, o sea, de mi restaurante, como yo haya definido, 500 metros, 200, lo que sea, yo les puedo mandar un mensaje con una oferta, ¿no? Entonces, el geofence es bien interesante. La vibración, por supuesto, el estado de la batería, detección de formas, por ejemplo, para QR, podemos hacer que nuestra aplicación React Native sea cuando escanemos un código QR, sea una de las aplicaciones que propone abrir. La cámara, el micrófono, los sensores como el acelerómetro, el giroscopio, el magnetometer, trabajar con el puntero o con el táctil, autenticación biométrica, clipboard, NFC, ambient light, la luz ambiental para 7 días de noche y archivos, contactos, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, hoy en día tienen muy pocas limitaciones las aplicaciones nativas, con lo cual la decisión ya no tiene que ver como hace unos años, con qué me estoy perdiendo si me voy a una nativa. De hecho, era como mucho el miedo que tenían muchas compañías y por eso muchas compañías siguieron
desarrollando en nativas porque tenían miedo de irse al híbrido y darse cuenta de unos meses después que no iban a poder hacer algo que era muy importante para ellos, ¿vale? Básicamente ha evolucionado tanto esto en los tres sentidos que también las PWA prácticamente hacen lo mismo, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos como un abanico y tenemos que buscar la arquitectura que más nos gusta o lo que más cuadra con nuestro conocimiento y con nuestra visión del futuro de la tecnología, ¿no? Bueno, ¿y qué son los componentes de React? En React siempre se habla de que nos basamos en componentes, ¿no? Como habíamos dicho, es una topología fractal en la que todo el sistema de cada una de sus partes comparte la misma forma geométrica, ¿no? Es como si hiciéramos esta representación. Al final podemos tener componentes anidados y subanidados así hasta el infinito y siempre todos tienen la misma forma y actúan de la misma manera. Entonces estamos como estandarizando eh, y compartimos una forma de programar y esto es lo que hace, lo que es muy rico y lo que hace que React sea uno de los frameworks más importantes en React Native en el desarrollo de aplicaciones mobile, ¿vale? Los componentes son los elementos básicos de todas las vistas. Técnicamente son la base de las etiquetas XML, que representan diversos elementos de la interfaz de usuario. O sea, los componentes finalmente se generan generan etiquetas XML que pueden ser vistas como HTML. Por supuesto, HTML es un XML. Y esto representa los interfaces de usuario que vamos a crear. Generalmente creamos componentes para desarrollar interfaces de usuario, porque no hay que perder de vista que estamos hablando de un framework front, ¿no? Para desarrollar front. Por ejemplo, tenemos algunos componentes que vienen out of the box, que puede ser el text, que representa una vista de texto, imagen, que muestra un gráfico, y view, ¿no? Que representa un área rectangular simple donde podemos ir metiendo o embebiendo otros componentes, ¿vale? Todas las etiquetas están respaldadas por sus componentes que se encapsulan y presentan la lógica de negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver los componentes que tenemos por defecto, ¿vale? Aquí los tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, tenemos la vista, el texto que ya habíamos visto, la imagen, un input de texto, el scroll view, el fill sheet, y hay bastantes más, ¿no? Tenemos botones, bits, listas, y eso ya viene como por defecto, ¿vale? Después voy a explicar un poco por qué vienen estas cosas ya por defecto, porque cuando trabajamos con mobile ya estamos haciendo un cambio, ¿no? De mentalidad y tenemos que empezar a trabajar con componentes que hayan sido desarrollados de manera nativa para mobile, ¿no? Bueno, y es muy importante también entender, y quizá aquí se diferencian los mejores desarrolladores o los mejores equipos de desarrollo en React con los que no lo son tanto, que es el ciclo de vida, ¿no? Todos los componentes tienen un ciclo de vida y para este ciclo de vida existen una serie de métodos, ¿vale? Perdón, si nos pasó esto acá. ¿Dónde está el...? Va. Perdí la presentación. Ahí está, vale, perdón. Entonces, todos estos todos los componentes tienen ciclos de vida y son bien importantes porque eso es lo que van a hacer que nosotros podamos intervenir generando o agregando servicios o datos a cada una de las etapas del componente, ¿vale? En general tenemos un constructor, tenemos una orden de renderizar, un método de renderizar que es súper importante en React porque es el que generalmente, o sea, no generalmente, es el que renderiza la interfaz de usuario, ¿no? También tenemos un componente inbound, que este componente se utiliza mucho, por ejemplo, si queremos agregar información a un componente de un servicio. Imaginaos que tenemos un control que nos entrega las comunas o las ciudades y queremos cargar esto desde una base de datos, ¿no? Pues justo en este componente inbound nosotros podemos intervenir y que el componente cuando se muestra al usuario ya vaya precargado con esta información y no le hagamos al desarrollador hacer cargar esta información cuando sabemos que siempre este control, este componente se va a usar con esa info, ¿no? Eso sería, por ejemplo, un caso. Y tenemos algunos más avanzados, bueno, el component will mount, que nos serviría justo para hacer lo contrario, para liberar, desechar cosas. Por ejemplo, imagínense que tenemos un componente que genera datos de persistencia en un repositorio, una base de datos, lo que sea, para mantener alguna información importante. Pues podríamos liberarla o en la memoria o en el store nuestro. Entonces, podríamos hacer todas las labores para limpiar y salir, ¿no? Y también hay uno bien importante que es el Should Component Update, que se utiliza para definir cuándo
un componente de renderizar de nuevo su vista. Y este es súper importante y si se utiliza bien nos permite tener una muy buena optimización en la performance. De hecho, las aplicaciones React y React Native, como están orientadas a eventos, cada vez que hay un cambio en el state, los datos que están en el state del componente, se produce una renderización. Y a veces no hay que renderizar con todos los cambios, sino que uno tiene que generar alguna inteligencia, ¿no? Entonces hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es interviniendo el ciclo de vida, ¿no? Y decidiendo qué cambios implican la renderización de la vista, ¿no? Ok. Y vamos un poco a crear nuestro primero en el mundo, ¿vale? Va a ser un ejercicio bien rapidito y vamos a ver varias cositas, ¿no? Primero, ¿cuál es la anatomía del proyecto que nos va a crear? Bueno, también decirles que existen varias formas de crear un proyecto por medio de comandos. Podemos utilizar npm, expo, npx, jar, etcétera, ¿vale? O directamente podemos descargarnos un arquetipo y también podría ser perfectamente posible y hay de todo, ¿no? Así que no les voy a decir cuál es mejor o peor. Hay un montón de ellos. De hecho, hoy lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a utilizar dos, ¿vale? Vamos a utilizar NPX inicialmente y después vamos a utilizar Expo para generar las aplicaciones, ¿vale? Entonces vamos a generar este Hola Mundo y después continuamos con un poquito de teoría. Bueno, para generar este Hola Mundo voy a irme a una ventana cualquiera, ¿vale? Esta de acá, la vamos a abrir y vamos a ejecutar el mismo comando que tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, primero me voy a ir a algún lugar para donde dejar esto. Abrir. Entonces voy a generar un nuevo proyecto. Obviamente hay que instalar bastantes cosas, ¿no? Hay que instalar en el Node, hay que instalar NPX y ya se cuenta un poco con que eso esté instalado, ¿no? Porque si nos hubiéramos detenido en eso, seguramente no hubiéramos avanzado casi nada en esta sesión, ¿vale? Entonces la voy a crear con mi React app. Y ahí nos va a empezar a generar una aplicación básica. Lo que vamos a hacer ahora es que una vez que se genera, la vamos a desplegar en los dispositivos Android y iOS, ¿vale? Como para empezar también a introducir temas de los simuladores y otros temas que son importantes cuando uno desarrolla. También decirles que cuando uno desarrolla en mobile con React, tú vas a necesitar que tu máquina tenga Xcode, ¿vale? Y Android Studio. Pero Xcode es un problema porque Xcode solo funciona, hasta lo que yo sé, a no ser que haya cambiado hace poquito, solo funciona con máquinas Mac, ¿vale? Con sistemas operativos Mac. Entonces, es un pequeño problema porque tienes que tener el Mac. O tener alguna de estas opciones que hay hoy en día, que el otro día la vi y me quedé sorprendido. Alguien abrió un PC normal y corriente y apareció un sistema operativo Mac funcionando. Entonces, increíble, ¿no? Maravilloso, pero no sé cómo lo hizo pero veo que se puede hacer, ¿no? Pero te obliga a tener esto. Y lo otro que es bastante demandante de recursos, ¿vale? Sobre todo si quieres tener los dos simuladores funcionando, es bastante demandante de recursos, con lo cual hay que tener una máquina más o menos potente, ¿no? De 16 gigas para arriba. ¿Okay? Yo, por ejemplo, estoy instalando ahora, lo estoy haciendo con un i5 con 16 gigas y en general funciona bastante bien. Bueno, esperemos que no tarde mucho. Ah, sí, ningún problema. De hecho, lo voy haciendo, ¿vale? Conforme voy generando comandos, lo voy compartiendo. Nos decía Javier Hernández que sí lo podíamos hacer. Absolutamente ningún problema. Vale, esperemos que no tarde mucho. Realiza bastantes instalaciones, ¿eh? De hecho, utiliza realiza Ruby Gems, que es el gestor de librerías de Ruby. Entiendo que lo utiliza Cocoa Pod, que es el gestor de librerías de Objective-C. No sé, ahí hay una dependencia rara, ¿no? Yo la primera vez que lo instalé me sorprendí que estuviera Ruby Gems, que es del mundo de Ruby on Rails, pero
lo instalas. Bueno, yo creo que mientras, para no detenernos, porque si no se nos va a hacer, voy a dejar que esto siga instalando, lo voy a tener aquí a mi vista, y vamos a seguir con la teoría, eh, y después volvemos al Hello World, ¿vale? Bueno, otro hecho muy importante en React Native y en React también es el JSX, ¿vale? Los componentes son usados como etiquetas XML dentro lo que parece un HTML, ¿vale? Y son llamadas por el método render para poder renderizarse en la vista del usuario, ¿no? Y esto es muy parecido a un HTML, pero no es HTML. Y eso es súper importante porque no podemos confundir el JSX con HTML, ¿vale? JSX básicamente viene de la unión de JS, de JavaScript, con XML, ¿ok? Y la gran ventaja de JSX frente a HTML es que podemos embeber expresiones de JavaScript directamente en nuestro código, ¿ok? Simplemente envolviendo la expresión entre llaves. Y eso nos da mucha practicidad porque podemos en cualquier lugar abrir unas llaves y ahí meter un código JavaScript, por grande que sea, ¿no? Podemos incluso setear una variable, poner una constante, y eso nos da mucha potencia. Y eso ocurre porque no estamos trabajando con HTML, ¿vale? Estamos justo trabajando con JSX. Por ejemplo, podemos pasar la propiedad highlight del objeto styles o una expresión de texto de la siguiente manera. ¿Ves? En este caso, tenemos aquí una expresión y hemos abierto entre llaves y hemos pasado una expresión. Esto es una tontería porque podríamos haber puesto directamente el texto, ¿no? Pero para que veáis que podemos pasar un texto a través de una constante hecha en HTML o directamente con JavaScript. Y, por ejemplo, en este caso, estamos pasando un estilo y todos los estilos los guardamos dentro de nuestra propiedad, dentro de nuestro objeto estilo. Entonces, podemos generar estilos en JavaScript, o sea, objetos en JavaScript y después embeberlos en el JSX, ¿no? Y esto después lo va a convertir en el HTML, lo va a convertir con los valores que sean. Y con esto nosotros podemos dinamizar muchísimo nuestras aplicaciones. Entonces, JSX es como clave para eso. JSX no es necesario, podemos usar directamente JavaScript, ¿vale? Podemos hacer, dentro de nuestro método de renderizar, podemos generar algo parecido a esto, que es React Create Element, y ahí dentro vamos creando aquí estamos creando una etiqueta H1 con un nombre de clase, ¿vale? Para los estilos y con un texto, ¿ok? Obviamente es muy incómodo hacerlo así y en general todo el mundo trabaja en JSX. La ventaja de JSX precisamente es que se parece mucho a HTML, entonces al parecerse mucho a HTML, como que los desarrolladores front no cambian su manera de pensar, que es trabajar toda la lógica en JavaScript y la parte dinámica de la página y todo lo que tiene que ver con la parte más estática y el diseño puro, trabajarlo en HTML, ¿vale? Entonces, estos dos, por ejemplo, estos dos códigos hacen exactamente lo mismo, pero en este caso estamos utilizando JSX y estos dos estarían dentro del render, ¿no? Y estamos utilizando JSX y aquí en este caso estamos utilizando puro JavaScript, porque no hay que olvidarse que estamos en un framework de JavaScript, ¿vale? Entonces todo es JavaScript. Y para parecer que estamos trabajando en HTML se hizo este lenguaje que se llama JSX, ¿no? Bueno, y otra cosa muy importante es que habíamos hablado antes, mientras sigue instalando, por cierto, que las aplicaciones mobile deben ser diseñadas con componentes mobile, yendo más allá de los diseños responsivos, ¿vale? Cuando uno trabaja con responsividad, tiene que adaptar, bueno, y justo termino el otro, voy a terminar esta parte, tiene que adaptar sus diseños a que sean responsivos, pero en nuestro caso, nuestros diseños van a ser móviles, entonces tenemos que trabajar con librerías y componentes móviles, ¿vale? Y lo normal para ello es utilizar librerías de componentes y kits UI específicos para React Native, por ejemplo, los más famosos, aunque posible alguien puede que trabaje con otro, son React Native Paper, React Native Elements, React Native Base, React Native UI Kitten y React Native UI Library. ¿Okay? Eh, Vamos a ver un poco cómo funciona alguno de estos, pero primero vamos a irnos al ejemplo que estamos construyendo porque ya terminó de construirse. ¿Vale? Bueno, aquí se terminó de construir nuestra aplicación. ¿Vale? Aquí nos ha tenido que crear nuestra carpeta.
y aquí tenemos una estructura base. Entonces voy a abrirlo con Studio. ¿Okay? Vamos un poco a ver algo también importante, que es un poco la anatomía del proyecto. ¿Vale? Vale. Bueno, una de las cosas importantes es que nos vamos a encontrar, bueno, lo que nos va a hacer, depende de lo que estemos utilizando para generar la aplicación, nos puede generar una aplicación de una manera o de otra, pero lo que siempre generalmente nos vamos a encontrar es un index que nos va a montar la aplicación, ¿vale? Y un app.jsx, en este caso como este script TSX, ¿no? Donde nosotros vamos a generar, vamos a montar los primeros componentes para visualizar. Después esto, como son componentes anidados, lo que vamos a hacer es que esta app seguramente va a llamar al primer componente y el componente va a empezar a anidar, o vamos a llamar a algún nivel de enrutamiento para poder definir, dependiendo de la URL que estén llamando, que vamos a mostrar una cosa u otra, ¿no? Eso, de ahí podemos empezar a complicar el proyecto como nosotros queramos, ¿vale? Pero una de las cosas más importantes de Android, que nos vamos a, bueno, y por supuesto vamos a tener un package JSON, ¿ok? Donde están todas las librerías y los scripts para lanzar en nuestro sistema, ¿vale? Y también es súper importante y bien interesante que nosotros vamos a tener dos carpetas, ¿vale? Una que es Android y otra que es iOS. Y estos son los proyectos nativos, ¿vale? Eh, y esto es lo interesante de React Native, ¿vale? Por eso se llama React Native, porque convierte el código JavaScript HTML, lo convierte a aplicaciones nativas. Tanto es así que yo podría abrir mi Android Studio, ¿vale? Y podría abrir un proyecto, ¿vale? Y lo mismo podría hacer con Xcode. Y si aquí está, ¿vale? Y podría abrir nuestro proyecto de Android, ¿vale? Me voy a poner a abrir, espero que no tarde mucho. Les aconsejo también, aquí hay una configuración en el Android Studio que tiene que ver con cuánta memoria utiliza Android Studio. Les aconsejo que al mínimo tenga 2 gigas, si no va lentísimo. Bueno, mientras se testea esto, lo dejo por acá y ahora lo veremos, ¿vale? Y también tenemos el de iOS, ¿vale? Entonces, es bien interesante porque iOS, por ejemplo, podríamos también abrir con Xcode. Entonces, eso es súper importante porque eso es lo que hace que React Native se llame React Native, porque convierte código en nativo. Y si alguien pregunta, oye, ¿hay otros frameworks que no lo hacen? Sí, hay otros frameworks que no lo hacen, ¿vale? Por ejemplo, Ionic, que está basado en Apache Córdoba, no lo hace, por lo menos hasta las versiones que yo conozco, ¿eh? No lo hace. Y entiendo que otros frameworks que también trabajan con híbrido tampoco lo hacen. Entonces, es una particularidad bien interesante de React Native, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos nuestro proyecto corriendo, lo que vamos a hacer ahora es vamos a implementarlo, ¿no? Entonces, aquí como vemos, ya nos da los scripts, donde tenemos para correrlo en Android y para correrlo en iOS. Vamos a intentar correrlo en Android, ¿vale? Aquí no estamos trabajando con Expo, después voy a trabajar con Expo en el siguiente proyecto. Aquí he hecho un proyecto súper fácil. Después vamos a trabajar con Expo, que les voy a explicar un poco cuáles son las ventajas de utilizar Expo. Eh, tengo que poner FX, ¿no? FX. Ahí se está conectando con el dispositivo. Y ahí le vamos a decir que, bueno, no le vamos a decir nada porque debería estar cargando nuestro dispositivo, ¿no? Aquí tengo el simulador de Android, ¿vale? Y ahí está cargando la aplicación.
Ahí están usando el emulador, que eso espero que lo encuentre, que está acá. Los emuladores de Android están dentro del Android Studio, ¿vale? Si quieren les enseño ahora cómo se genera un emulador. Ahí está instalando la aplicación. Aquí está la aplicación, ¿vale? Entonces, si le pincho, vieron que ha aparecido aquí la nueva aplicación. Si le pincho, ahí debería aparecer la nueva aplicación, ¿vale? Si todo va bien, debería cargar. Bueno, siendo algo que viene como de paquete, como el auto de box, debería cargar la primera. Salvo que haya algún problema de librería o lo que sea, ¿vale? La primera vez que carga es mucho más lenta, después ya las sucesivas cargas serán más rápidas, ¿vale? Vale, ahí está, ¿vale? Y aquí hay una cosa bien interesante y es que junto con, con estos arquetipos generalmente se instala Metro, ¿no? Metro es un mecanismo que permite eh, paquetizar las aplicaciones para poder desplegarlas en estos dispositivos. Básicamente lo que hace es que compila los proyectos de nativos y está pendiente de cualquier cambio. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos aquí un cambio, a ver dónde le hago el cambio para no meter la pata. Aquí está. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí un cambio y aquí le vamos a poner get app. Vamos a poner hola mundo. Y vamos a borrar estas secciones de acá que no las queremos. ¿Vale? Vale, entonces yo cuando guardo, eh, automáticamente Metro debería detectar que ha habido un cambio y debería de mostrarme la nueva. ¿Ves? Ahí ya vio que había un cambio ahí y ya hizo ya automáticamente le hizo el cambio acá también, ¿no? Entonces es bien interesante porque si tenemos Metro instalado, cuando lo instalamos, que generalmente vienen casi todos los arquetipos, pues automáticamente ahí me quedaban estos links y los acabo de eliminar ahora, ¿vale? Entonces tú puedes ir haciendo tu aplicación y puedes ir viéndola cómo va quedando en tiempo real. A veces se complica un poco la cosa y hay que volver a reiniciarlo porque notas que estás haciendo cambios y no se están viendo, ¿vale? También en caso de que haya un error en la aplicación, al lanzarla te va a tirar el código, con lo cual te dice porque si es que hay una dependencia que no cargaste en tu proyecto de Nodes, y no está en Node módulos, o sea que como que te va dando bastante información en caso de que no funcione, ¿vale? Bueno, vamos a intentar correr la aplicación ahora con iOS, ¿vale? Entonces si nos vamos aquí al package.json, nos va a decir cómo lo tenemos que hacer aquí, ¿ves? Run iOS. ¿Vale? Y vamos a intentar que ejecute bien con los dos simuladores a la vez. Espero no tener ningún problema. No debería. Esto que estamos haciendo es bien importante porque cuando uno empiezas a hacer un nuevo entorno o sea, tienes un nuevo entorno, ejecutar con un hola mundo la primera vez con algo muy sencillo te permite testear que tienes absolutamente todas las librerías instaladas, ¿no? Que funciona todo.
Funcionan los simuladores, funciona NPX, funciona el Xcode, funciona el Android Studio, etcétera. Bueno, aquí esto que hay un workspace para ejecutar, ¿vale? Que está dentro si se dan cuenta, está aquí dentro de iOS, ¿vale? Desde esto que estaba esto dentro de iOS. Entonces, él ahora ya lo que hizo es que me abrió el simulador y si todo va bien, lo va a lanzar, ¿vale? Aquí está el simulador de iPhone con un iPhone SE de tercera generación. A todo esto, yo puedo elegir los dispositivos con los que trabajo, ¿eh? De hecho, puedo trabajar con varios. Podría hacer pruebas en 14, en un iPhone 14, en un iPhone 11 o en un... Por ejemplo, aquí utilicé el Google Pixel 7, ¿vale? Pero podría utilizar un Samsung o cualquier otro. Y de hecho, los fabricantes generalmente mantienen los simuladores para que los desarrolladores se los vayan bajando y puedan probar en sus dispositivos, ¿no? Los, los fabricantes son los primeros interesados. Ahora, las pruebas reales después se hacen en granjas de dispositivos, que además hay por ahí algunas fotos, ¿no? Con granjas reales, con miles de dispositivos conectados por cable, ¿no? Bueno, mientras carga el iPhone para no pararnos, ¿vale? Lo voy a dejar por acá. Vamos a ir viendo. Bueno, nos quedó pendiente que podríamos abrir el proyecto de Android. Y efectivamente, aquí lo abrí, ¿no? Abrí el proyecto de Android y aquí está todo el código que tiene mi aplicación nativo. Este ya es el código nativo como si lo hubiéramos hecho directamente en nativo, ¿vale? Sé que esto también para que lo veáis y de hecho podríamos modificarlo. Perfectamente podríamos modificarlo, construirlo y debería de funcionar sin ningún problema. Vale. Eh, también es importante que dentro de Android, ¿vale? Nosotros tenemos el Virtual Device Manager, ¿vale? Y este Device Manager nos va a permitir generar tantos dispositivos como nosotros podamos crear, ¿vale? Y también en iPhone, o sea, son mucho menos porque iPhone es un solo fabricante, es Apple, entonces están todas sus series. Pero aquí nosotros podemos generar dispositivos con las librerías que tengamos cargadas, ¿vale? Por defecto ya viene con algunos. Aquí recién nos abrió el simulador, a ver, seguramente le va a cargar la aplicación. Entonces nosotros podemos crear un dispositivo y podemos tener distintos dispositivos creados para ver las diferentes gamas que queremos crear. Incluso podemos elegir tablet, podemos elegir televisiones, lo que sea, ¿no? Y aquí tenemos los que el fabricante, como en este caso se cargó la librería de Google, vienen todos los de Google, ¿vale? Pero uno viene algún Galaxy de Samsung, pero uno podría perfectamente elegir o sea, añadir nuevos dispositivos al Android Studio que los puedes descargar de los sitios, generalmente los fabricantes, y podría generar nuevos hardware. Y también también junto con el hardware, tienes diferentes versiones del sistema operativo con el que puedes utilizar. También puedes combinar versiones del sistema operativo con los dispositivos. En general, esto sirve como para hacer pruebas previas porque es muy difícil que yo a través de los simuladores lo pruebe todo, ¿no? Entonces, generalmente cuando se hace esto se automatiza en algún pipeline donde generemos estas pruebas o directamente utilizamos granjas de servidores y llamamos a esta granja de servidores cuando tengamos nuestra aplicación y que se despliegue en esta granja de servidores y probamos. Y es la manera de probar en muchos. Pensar que uno desde su lugar de desarrollo, desde su puesto de desarrollo va a probar en todos los dispositivos es una locura, ¿no? Tendríamos que andar cargando en cada dispositivo, probar, etcétera, etcétera. Ahora, todo este tipo de cosas se pueden automatizar, ¿eh? De hecho, los automatizadores de mobile, expertos en mobile que manejan Appium y estas tecnologías también saben hacer todo este tipo de cosas. Bueno, eso con respecto a los device managers. Ya habíamos visto lo del proyecto también, que era nativo. Bueno, aquí no sé si se cargó ya, todavía creo que no. No se cargó y está construyendo la aplicación, ¿vale? Entonces está construyendo la aplicación. Vamos a esperar un ratito para construirla, ya finalizamos esto para no irnos y volver. Y ya seguimos con un poquito de teoría y ya nos metemos con el ejemplo que vamos a hacer. ¿Vale?
En general, con una máquina de 16 gigas debería ir bastante más rápido, ¿eh? El único tema es que yo tengo los simuladores, más tengo la videoconferencia, que no sé por qué genera mucha lentitud en la máquina, ¿no? Siempre que estoy haciendo las pruebas, cuando estoy haciendo las pruebas sin la conferencia, funciona mucho más rápido que con la conferencia, ¿vale? O sea que no es tan desesperante. De hecho, las próximas veces que vuelves a deployar ya es bastante más rápido, no hay mucho problema. Mientras, si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, que no quiero avanzar hasta que no terminemos esta parte, ¿no? Para no andar dejando como retales. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, la vamos viendo. Sí, como dice Anderson, la primera compilación tarda, que después es más rápido, totalmente. Bueno, hasta ahora has visto que es súper sencillo lanzar la primera aplicación React, ¿no? Este Hola Mundo. Y de hecho, dentro de este Hola Mundo tú te puedes pasar y empezar a construir tu aplicación, porque ya te viene con todo. eh. Javier dice que ha tenido siempre problemas con el emulador. Eh, para el dispositivo Android. No, yo no tengo así ninguna recomendación especial. Yo sé que es bien importante setear la memoria del Android Studio, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, acá en el Android Studio hay hay una parte que es la configuración. ¿Dónde está la configuración? A ver, aquí. Y, joder, ¿dónde se configura la memoria? No me guardaba, no me acuerdo dónde como alguno lo hace una sola vez. Va. ¿Dónde estaba la configuración? A ver si debería estar, ¿no? Ahí está. Aquí está el Android SDK y el Advanced Settings. No, después voy a tener que mirar dónde está dónde está la configuración de la memoria. Pero es súper importante que le den 2 gigas al menos, si no, no funciona muy lento. Entonces, no sé si te afectará, pero seguramente con esa configuración va a mejorar bastante. Después estudio la configuración y te lo digo, ¿vale? Bueno, eh, ok. Todavía no he construido la aplicación, no voy a continuar porque está tardando mucho. Bueno, voy a continuar y cuando esté la aplicación lo vemos. Bueno, pues ya vimos un poco cómo funcionaba este Hola Mundo, es bien rápido de instalar. Después tenemos los temas de los simuladores, que siempre van a ser lentos, rapidez no esperen, pero sí puede ser una vez que compila la primera vez, ya se pone en una velocidad razonable, ¿vale? Y habíamos visto por qué se llama React Native y cuál era un poco el arquetipo del proyecto. Estábamos trabajando con el JSX, que es súper importante, y habíamos también hablado de que los componentes tenemos que utilizar los diseños, ¿no? Ya habíamos visto que teníamos los componentes core, que ya de por sí vienen con bastantes controles, ¿no? Por ejemplo, modales o scroll, líneas de scroll, y aquí en la misma librería de React Native, por defecto, te vienen directamente los códigos para que uno los pueda utilizar, ¿vale? Hay otras muchas librerías y una de las que más se utiliza es esta de acá, ¿vale? Que es el Paper, que es la que vamos a utilizar en el siguiente ejemplo nosotros. Y React Native Paper tiene bastantes más controles, ¿vale? Entonces, la idea es que aquí por ejemplo, tenemos barras de aplicación, del estado, aquí incluso te va mostrando cómo se van viendo. Aquí está el header, o sea, hay bastantes. O podemos trabajar con banners, botones de navegación, ¿vale? Entonces ahí te va mostrando cómo son. Botones normales. ¿eh?
los checkbox, el de Android, el de iOS, ahí te va generando. Entonces uno podría elegir, por ejemplo, si necesita un datadable, podría elegir cuál quiere utilizar, ¿vale? Y hay bastantes controles, dividers, que nos van a ayudar. Listas, para hacer listas, ¿vale? Acordeones, ¿ok? Entonces, es bien interesante esta librería, pero se pueden hacer. Y también, obviamente, uno se puede crear sus propios componentes, pero es más complejo. Con lo cual, estas librerías nos ayudan mucho porque nos dan como un wikit que es básico, ¿vale? Bueno, ¿cómo va este? Ah, no, este no es. Me había asustado, digo, si después de media hora dice que hay un error. Vale. Bueno, vamos entonces con lo siguiente que vamos a ver. Bueno, otra cosa muy importante cuando trabajemos con React Native es cómo nosotros vamos a trabajar los datos de cada uno de los componentes, ¿no? Básicamente existen dos tipos de datos, ¿no? Los states y los props dentro de un componente. Los states o estados son datos que dirigen el comportamiento. Concretamente, el comportamiento de la interfaz de usuario, ¿vale? Y los props, a diferencia de los estados que están dentro del componente, se pasan desde fuera. Es decir, el componente que anida o llama al nuevo componente que vamos a crear, le pasa los datos relevantes y se lo pasa a través de las props, ¿vale? Los estados son intrínsecos, en otras palabras, todas las partes móviles de la interfaz de usuario convergen en forma de estados combinados, ¿vale? Es decir, los estados pertenecen a cada uno de los componentes y los componentes se van anidando y entonces los estados también se van como anidando, ¿vale? Y se van combinando entre ellos. De hecho, los padres pueden ver los estados de los hijos y no viceversa, ¿vale? Gracias al diseño basado en datos en RIA, todos los cambios visuales son impulsados por una solo función. Y esto es súper importante, ¿vale? Cualquier cambio que nosotros hagamos es a través de un set state. Es decir, cambiamos los datos y los datos producen la renderización de la interfaz de usuario, ¿vale? Y esto aplica para cualquier tipo de forma que un componente tiene de cambiar, ¿vale? Si editamos un texto, pulsamos un botón, rotamos el dispositivo, todo va a generar un set state, ¿vale? Con lo cual, tenemos que generar el state para que haya un cambio. Si nosotros detectamos que hay alguien que clicó un botón, tenemos que generar un state que nos maneje que eso es un evento o un dato. O si alguien nos escribe un texto, ese texto lo tenemos que subir, tenemos que enlazar el texto del componente con una variable del state para que cuando haya un cambio en el componente se renderice. Y eso también es súper interesante porque aquellos componentes que no queremos que generen cambios, no los tenemos por qué subir al estado, ¿vale? Y manejar esto es súper importante en React. Cuando llamamos a un setState, básicamente ocurren dos cosas. Primero, actualizamos el estado del componente y segundo, llamamos a su método render para refrescar la interfaz de usuario, ¿vale? Teniendo en cuenta que los cambios en el state generalmente van a provocar cambios en la renderización. Aquí tenemos una pequeña tabla entre las diferencias entre props. Por ejemplo, en props la data es pasada desde un componente a otro y sin embargo en state la data es pasada dentro del mismo componente. Es decir, yo dentro del mismo componente decido qué datos van a ir al state. En prop es inmutable, en el state no, el state puede cambiar tantas veces como sea necesario, de hecho cambia para renderizar. Los props pueden ser usados con state y componentes funcionales. Y esto es bien importante porque yo como una propiedad puedo pasar un dato que esté en un state, pero además de eso puedo pasar un componente funcional, es decir, un valor funcional. Es decir, yo puedo, si yo quiero ejecutar una reacción o un evento en el padre provocado por un cambio en el hijo, yo puedo llamar a una función del padre, ¿vale? Entonces, no solo puedo pasar datos, sino que además puedo pasar funciones y objetos completos, ¿vale? Pero son inmutables, eso sí. Y el state puede ser usado solo con el componente state, ¿vale? Por lo menos antes de React 16, ¿vale? A partir de React 16 ya no es así, pero en general yo solo puedo usar el state dentro del componente state. Y los pros son solo de lectura y state es de lectura y escritura, ¿vale? Cuando nosotros queremos pasarnos de datos a nivel de la aplicación general, utilizamos lo que es el store, ¿vale? El state es solo para el componente y funcionan y pueden ser visibles según la anidación, ¿no? Los componentes padres ven los states de los hijos, pero, por ejemplo, los componentes que son de la misma jerarquía no se pueden ver entre sí, con lo cual se utiliza el store, que permite almacenar un árbol de objetos compartido para toda la distancia de ejecución del cliente y nos permite traspasar información entre diferentes componentes, ¿vale? Entonces, es bien interesante manejar
o aprender mucho o muy bien cómo se manejan las propiedades, el state y el store, ¿vale? Vamos a ver un repaso a ver cómo va nuestro Hello World. Vale. Y aquí está, ¿vale? Entonces ya lo lanzó en el Android, ¿vale? Y aquí si lo tenemos, pues ya nos generó nuestra aplicación con el nombre que hicimos. Entonces ya también podemos decir que está funcionando nuestro entorno de simulación, ¿vale? Eso. Bueno, entonces vamos a seguir entonces con la presentación y ya próximamente ya vamos a empezar con el ejemplo final, ¿vale? Tenemos media hora para ello. Bueno, ¿cómo se despliegan los aplicativos React Native en los dispositivos? Que es una cosa bien importante, ¿no? En producción hay una manera que es subirlo a los stores, ¿vale? Cuando yo trabajo en producción, la manera de hacer esto es subirlo a un store y que los mismos clientes se lo bajen, ¿ok? No es, por ejemplo, como el PWA que puedo hacer el Add to Home Screen, ¿vale? Y automáticamente si el usuario me dice sí en mi página web, le queda un icono y listo, ¿no? Aquí pasa por un stop. De hecho, una cosa por la que muchas compañías están accediendo a las PWA es precisamente por ahorrarse esa cosa. Aunque una PWA también puede estar en un store, ¿eh? No es exclusivo. Y en el caso de los ambientes de desarrollo, se utilizan plataformas de despliegue específicas para React Native. En general se utilizan dos, ¿vale? Expo y React Native Clip, ¿ok? Lo bueno que tiene, bueno, React Native Clip es súper ligero y nos permite desplegar directamente en el simulador. De hecho, lo que acabamos de hacer ahora lo hemos hecho con React Native Clip y el siguiente ejemplo lo vamos a hacer con Expo. Y Expo es mucho más interesante porque Expo nos instala una aplicación dentro de hecho, nos instala Expo dentro del dispositivo y nos permite ejecutar la aplicación desde el mismo Expo, sin tener que andar subiéndola al aplicativo. Entonces, lo que hacemos es que nosotros nos conectamos con Expo y le decimos que queremos desplegar la aplicación y él toma la aplicación y la lanza. Esto tiene especial relevancia porque a veces uno quiere probar las cosas en el propio dispositivo, ¿no? Entonces, Expo nos permite, en un dispositivo físico, como el que tengo yo acá, ¿sabes? Pues nos permite, por ejemplo, subir una aplicación. Para eso hay que crearse una cuenta en Expo y subir la aplicación a la nube de Expo y después poder descargarla en nuestro dispositivo, darnos permisos, etcétera, etcétera, identificar cuál es nuestro dispositivo, ¿vale? Pero es muy interesante porque cuando se están testeando aplicaciones, muchas veces los desarrolladores Android le pasan al negocio que tienen instalado Expo y lo tienen autorizado, le pasan la aplicación para que otras personas la puedan probar, ¿vale? Entonces, Expo en ese sentido no solo nos sirve para lanzarlo en nuestros propios simuladores del sistema y en nuestros propios teléfonos móviles para probarlo en un dispositivo real, porque siempre un simulador es un simulador y no es igual que un dispositivo real y siempre es muy aconsejable probar en dispositivos reales. Además de eso, podemos compartir nuestras aplicaciones con personas que pueden testear la aplicación o que simplemente son usuarios de negocio y quieren ver cómo nos ha ido con el desarrollo, ¿vale? Entonces, es pues, bien interesante. De hecho, se utiliza bastante hoy en día en la industria. Bueno, y vamos a seguir el ejemplo completo. Ejemplo completo que tenemos para hoy. Y este es el repositorio, por si lo quieren ver ahora o después, ¿vale? Es un repositorio público. Entonces, también lo voy a mandar por acá. Perfecto, ahí está, ¿vale? Entonces, alguien que dentro de este repositorio público, que les voy a mostrar aquí ahora para que lo vean, hay muchos proyectos, ¿vale? Nosotros hoy vamos a trabajar con Field Collection. Y Field Collection vamos a hacer una aplicación que lista una lista de películas, ¿vale? Para hacer cualquier cosa. Y Field Collection se instala también Field Services, que son los servicios del backend con los que nos vamos a comunicar, ¿vale? Entonces aquí también esto es un código muy sencillo que básicamente tiene unos servicios, ¿vale? Para localizar los fields, ¿vale? Para añadir un field incluso, ¿vale? Y también tenemos aquí uno que es la data, que está hecho más o menos burdamente. ¿Dónde están los datos? Ah, no, que no estoy. Sí, estoy bien en Field Services, ¿no? Field Services. No. Aquí hay una cosa rara, está pasando una cosa rara.
Sí, antes me había mostrado bien la carpeta. Bueno, no importa, pero después vamos a ver el proyecto, ¿vale? Porque lo vamos a ver en el ejemplo. Pero está aquí también el front, el backend, ¿vale? Está el front, que sería el field collection, y está el backend, que sería el field services, que es Node.js, y te genera para que lo podáis probar. Si alguien lo decide probarlo para experimentar, aquí están todos los códigos para que lo podáis hacer. Bueno, y vamos entonces a generarnos nuestro proyecto. Lo que voy a hacer ahora, simplemente voy a hacer el paso a paso para que vosotros lo veáis, pero finalmente está en Field Collection, ¿vale? Voy a intentar hacerlo como en tiempo real para que veáis un poco los pasos que sigo, pero finalmente lo tenéis ahí realizado. De hecho, si por lo que sea, esto lo voy a cerrar ya porque ya terminó, ¿vale? Entonces, esto lo voy a cerrar ya. Si por lo que sea no funcionara, nos vamos a ir al que está directamente ahí y lo vamos a ejecutar, ¿vale? Bueno, aquí, este es el proyecto ya construido y antes de pasar al proyecto construido, aquí están los servicios, que es lo que yo les comentaba, donde tenemos los servicios que habíamos visto antes, que después me mezcló no sé por qué con el de React. Y aquí tenemos varios métodos, ¿vale? Y tenemos también los datos, así de manera muy burda, donde podemos para no generar base de datos ni nada, para que sea súper ligero de instalar, ¿vale? Entonces, este tiene que estar ejecutado, ya se está ejecutando y está ejecutándose en el 8010, con lo cual después cuando generamos nuestra aplicación, como estamos haciendo los simuladores locales, lo vamos a ver, ¿vale? Y ahora vamos a ir con nuestro proyecto y vamos a generar nuestro proyecto, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer vamos a generar un proyecto desde cero, pero esta vez lo vamos a generar con Expo, ¿vale? Entonces me voy a ir aquí, mismo donde estamos aquí, y aquí me voy a crear una carpeta en Mecadir. Perdón, no hace falta crear la carpeta. Vamos a ejecutar nuestro proyecto y para eso voy a tirar el comando acá y lo copio Entonces aquí le vamos a llamar y a nuestro proyecto le vamos a llamar Films, ¿vale? Retiro esto y ahí me va a generar un proyecto, un arquetipo con Expo, ¿vale? Voy a tirar el comando acá, anchas. Y aquí el nombre del proyecto. Le vamos a dar al mínimo, ¿vale? A blank. Y nos está generando el proyecto y lo mismo, ahí lo vamos a abrir después con el code. Bueno, aquí si estamos complicados, pues nos va a tocar esperar. Porque si no, no puedo empezar a construir el proyecto. Por aquí me está dando un error, me está diciendo un warning de que tengo versiones deprecadas, esto tengo que actualizarlo. Vale. Entonces aquí ya tenemos nuestro proyecto, vamos adentro de él. Y vamos a abrir. Ok, pues ya tenemos nuestro arquetipo básico, ¿vale? Bueno, lo primero es que nos generó un app, ¿vale? Una aplicación app. Y esta, si la ejecutáramos ahora, no lo vamos a hacer porque si no, se nos va a ir el tiempo. Pero nos daría una especie también de Hello World, ¿ok? Nos diría este texto, y funcionaría, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a empezar a hacer es
vamos a empezar a construir nuestro proyecto, ¿vale? Primero voy a ir aquí al terminal para que después ejecutemos toda la sesión, todas las... Ahí está, ¿vale? Vale, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar a transformar la aplicación. Yo voy a ir súper rápido porque voy a ir copiando y pegando justo del repositorio que yo les he compartido, porque si no, obviamente, no. Nos vamos a crear un store para que nuestra aplicación pueda tener, pueda tener el store, como les había explicado antes, que con el store podemos compartir información entre los diferentes componentes, ¿vale? Entonces nos vamos a crear el store. Lo que estamos haciendo es como una aplicación bien básica, ¿vale? Y ahí vamos a crear un archivo nuevo que yo obviamente lo voy a pegar, ¿vale? Donde tenemos el store, ¿vale? Y en el store nosotros lo único que vamos a decirle es que estamos creando un store. ¿Cómo vamos a trabajar el middleware? Es decir, cómo vamos a traspasar datos hacia el store. En este caso vamos a utilizar Tank. Existen dos middleware importantes en React, que son Tank y Sagas, y también se puede trabajar con middleware propio o se puede trabajar sin middleware, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es crearnos un store, ¿vale? Para que después podamos compartir información entre los diferentes componentes, ¿vale? Una vez que tenemos nuestro store, nos va a tocar crear los reductores, que los reductores nos sirven para enviar data al store y de hecho, la única manera de mandar data al store es a través de actions, ¿vale? Esto lo que hace es que como trabajamos con eventos, podría ocurrir que están sucediendo varios eventos a la vez y de alguna manera se corrompe la información, y de hecho pasaba con las primeras versiones, por eso se inventó esto. Pasaba con las primeras versiones que empezaban a generar eventos y estos eventos generaban el store y empezaban a llegar muchas modificaciones de la información que se pisaban a sí mismas. Entonces, lo que se hizo de alguna manera se secuencializó a través del action, ¿vale? Entonces, existen unos action que son los que generan esta escritura en el store, y lo que ocurre es que no puede ser, va en secuencia, no pueden, una información no puede ser pisada a la vez, ¿vale? Entonces, de alguna manera generaba una especie de un cuello botella para que esto funcione. Entonces, vamos a crear los reductores, ¿vale? Y para eso vamos a generar una carpeta también que sean los reducers. Y aquí les voy a explicar un poco cómo funcionan los reductores, ¿vale? No es necesario trabajar con Redux, ¿eh? Y con reductores. De hecho, ya hay mucha gente que no lo hace. Hay muchas compañías que no lo están haciendo. Y es debido básicamente a la complejidad, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a tener dos reductores, ¿vale? De hecho, los vamos a copiar de acá. Como digo, está en el proyecto que compartí. Vale, vamos a tener un reductor que es el Field Reducer, que lo que va a hacer es que va a tomar la lista de películas y cada vez que intentemos crear una, pues vamos a crear un reductor para poder generar esta nueva película, ¿vale? Que es el método setFieldData. Entonces vamos a generar una acción que es el setFieldData. Cada vez que queremos setear los datos de una nueva película, lo vamos a hacer así, ¿vale? Y después vamos a tener otro reductor que tiene que ver con el field list, ¿vale? Y este ya lo que nos va a permitir es extraer la lista de información de los fields, ¿vale? Entonces, vamos a tener algunos métodos como pueden ser obtener la lista de fields, añadir un nuevo field a la lista y eliminarlo, ¿vale? Los reductores sirven, como les había explicado antes, para poder tocar el state de manera ordenada, ¿vale? No me detengo mucho porque nos queda poco tiempo y si nos liamos con los reductores es todo un día entero hablando de eso, ¿vale? Bueno, después vamos a añadir a nuestro app que se nos ha generado acá, le vamos a añadir el reductor, ¿vale? Es el store, que acabamos de crear un store, entonces nuestro app que está acá, lo vamos a modificar sustancialmente, ¿vale? Y le vamos a añadir el store, ¿vale? Aquí tenemos vamos a generar nuestra aplicación y vamos a decir que toda nuestra aplicación comparte un store, ¿vale? Y con eso ya conseguimos tener este store para poder intercambiarnos información entre nosotros, ¿vale?
Bueno, después vamos a crear los actions para precisamente poder, estos actions que yo decía, que solo se puede manejar el store con ellos. Entonces, vamos a generarnos una carpeta de actions. Por esto están un poco viendo cómo es el arquetipo de una aplicación de React. Utilizando Reus, porque no todo el mundo lo utiliza. ¿Vale? Y en estos actions vamos a ver que lo que hacemos es declarar las acciones que tienen mucho que ver con los reductores. ¿Vale? Entonces, vamos a declarar acciones para cuando queramos hacer la lista de fields, y además de eso, aquí ya automáticamente vamos a llamar al backend, ¿vale? Entonces, cuando queramos obtener la lista de acción o queremos obtener una lista de acción filtrada, porque vamos a ver que va a haber un buscador de películas, entonces cuando escribimos en el buscador nos trae una lista filtrada, entonces se llaman a diferentes métodos que están en el backend, y nosotros aquí en el action canalizamos las llamadas de las acciones y mandamos la información directamente al reductor, ¿vale? Entonces, por eso se llama action, porque trae los datos del mundo real, por así decirlo, y a través de un action lo sube al lector a través de un reductor, ¿vale? O sea, con eso también estamos más o menos listos, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos el action, vamos a tener también que generar, bueno, aquí hay una serie de variables globales para la API, o sea, para las URLs, y nosotros vamos a generar estas constantes, ¿vale? Entonces vamos a crearnos aquí unas constantes. En la pantalla, no sé si alguien ha preguntado algo. Ah, no, perfecto. Perfecto, vale. Entonces aquí tenemos las constantes, y en las constantes vamos a subir las constantes de los servicios, ¿vale? Que son estas variables que tenemos acá. Entonces aquí tenemos. Y nos vamos a conectar siempre cuando trabajamos con simuladores. Los simuladores ven la máquina local en el 10.002, ¿vale? Y obviamente el puerto con el que yo estaba trabajando con el field service, ¿vale? Entonces, cuando vimos aquí el field service que estaba ejecutándose, está ejecutándose en el 8010, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es diciendo, aquí en realidad debería ir la IP pública de nuestro backend, ¿no? O lo que sea. Si estuviéramos trabajando con un backend, también podemos estar trabajando con otro tipo de servicios, ¿no? Como Firebase o lo que sea. Bueno, y también vamos a generar un archivo de action types, ¿vale? Porque si os dais cuenta, nosotros en los reductores vamos a tener los diferentes actions, y también en actions vamos a tener los mismos actions, ¿vale? Entonces, lo utilizamos en muchos sitios, y lo ideal es tener una variable global, ¿vale? Tenemos una variable que vamos compartiendo, porque si no, entre el copia-pega, generalmente se genera un lío. Al final es lo mismo, ¿no? Porque al final tienes que escribir, pero te obliga a importarlo. El hecho de que te obliga a importarlo te asegura de que existe, ¿no? Al existir, tú ya estás tranquilo de que después no te va. Porque además, los reductores son bien complicados, y no hay como una especie de unión entre ellos más allá de lo que uno pueda ver a través de los nombres de las acciones. Entonces, te puedes haber equivocado con un guión bajo y poner un guión medio, y te estás volviendo loco, llevas 4 horas no entendiendo por qué no te está funcionando tu aplicación, y resulta que el action no se llama igual en todos los sitios, ¿vale? Entonces, por eso yo siempre los trabajo como constantes, y en general viene bastante bien, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a generar el componente nuestro, y aquí nos vamos a detener un poco, ¿vale? Vamos a generar un poco el componente que realmente nos va a traer, nos va a mostrar la lista, ¿vale? Entonces, mira, si se fijan acá en el app, nosotros llamamos a un componente que se llama dashboard, ¿ok? Y ese dashboard, con esto nosotros estamos anidando componentes. Estamos haciendo algo muy básico, no le voy a pasar propiedades, no voy a hacer muchas de las cosas que podría llegar a hacer, ¿no? Entonces, lo que yo ahora voy a generar es este componente de dashboard. Lo voy a generar en una carpeta que se llama container. Se llama container porque en teoría contiene una interfaz de usuario, y en otra carpeta, si tuviera muchos componentes que son reutilizables, que no son vistas finales, lo generaría en una carpeta que se llama components, ¿vale? Esa es un poco la manera en la que lo ayudaría. Otras personas lo pueden hacer de otra manera. Bueno, y este dashboard ya en realidad tiene nuestro código importante de JavaScript, ¿vale? Nos faltarían los assets, que los voy a copiar, no va a ser que después se me olvide.
Los assets son todas las imágenes. Aquí está. Ah, bueno, aquí ya estaba. Entonces voy a eliminar. Y creo que solo me falta en assets, me falta fill image, ¿no? Sí. Solo me falta un icono que vamos a utilizar después. Listo. Que es este acá, ¿vale? Entonces vamos a revisar qué está haciendo Dashboard y aquí vamos a ver un poco ya también cómo, muy importante cómo funciona React Native, ¿vale? Lo primero es que vamos a encontrarnos que en algún momento tenemos que renderizar nuestra función, ¿vale? Entonces, vamos a tener aquí, este componente retorna una vista, ¿vale? Que es la que nosotros vamos a mostrar, ¿vale? Y nosotros aquí, en el app, aquí tenemos esto, ¿vale? Perfecto. Vale, no le voy a leer con eso. Bueno, aquí nosotros vamos a tener el JSX, ¿vale? Que es que es el lenguaje con el que nosotros vamos a trabajar como si fuera HTML. Y si nos vamos dando cuenta, vamos a ir incorporando bastantes etiquetas que tienen que ver con React. Algunas de ellas son puramente de React y otras de ellas son de React de Paper, ¿vale? Entonces nosotros aquí, si vamos arriba, vamos a ver que estamos importando de React Native algunos componentes como el view, el text, la barra de estado, ¿eh? Y también tenemos de React Native Paper, que estamos utilizando el app bar, el search bar, la lista, los cars, ¿vale? Que son cosas que vamos a ir utilizando. Entonces, con esto cargamos nuestras librerías y ya podemos ir generando nuestro JSX. Nuestro JSX básicamente nos va a mostrar un header donde va a poner el nombre de nuestra aplicación, que va a ser la lista del cine, un subtítulo, y de ahí nosotros vamos a ir generando, vamos a tener un botón de buscar y vamos a tener una función que renderiza todas las películas que hemos encontrado, ¿vale? Y aquí tenemos en formato de lista, ¿vale? Esta función llama aquí a render films y con esto podemos ir modularizando para no tenerlo todo súper acoplado, ¿vale? Y con esto vamos cargando los diferentes films, ¿vale? Y vamos iterando a través de field list, ¿vale? Y vamos mostrando los diferentes fields que vamos encontrando. Y aquí vamos inyectando, vamos haciendo una iteración, ¿vale? Y aquí ya estamos trabajando directamente con React. Y en esta iteración, nosotros vamos inyectando la variable element, ¿vale? Que es la que tomamos de nuestra lista de fields. Y ahora vamos a ver cómo se carga la lista de fields, porque también eso es bien importante. Entonces aquí vamos renderizando. Y aquí también vemos cómo yo puedo inyectar JavaScript de cualquier objeto que esté en JavaScript directamente en mi código JSX, ¿vale? Para después transformarlo en HTML, con lo cual dinamizamos bastante. Entonces, si te das cuenta, aquí estamos dinamizando con la variable element. Y aquí también hemos dinamizado porque dentro de un HTML, o lo que sería un HTML, que en realidad es un JSX, hemos abierto unas comillas y hemos llamado a otra función que nos trae otro trozo de JSX, ¿vale? Entonces podemos anidar esto haciéndolo de la manera más ordenada para tener las cosas por funciones, ¿vale? Bueno, este field list es bien importante porque primero nosotros vamos a utilizar, aquí tenemos un selector que lo que nos va a permitir es que nos trae desde el state la lista de field list. Y aquí estamos hablando directamente con el reductor. Este reductor que nosotros hicimos y esta acción que nosotros hicimos, aquí nosotros la estamos llamando, ¿vale? Estamos diciendo que desde el state nos traiga la lista de fields. ¿Cuándo? Cuando esté cargada. Y esto aquí se produce sincronía, ¿vale? Y de hecho, tenemos un UseFed, ¿vale? Que es otra de los webhooks que utiliza React cuando trabajamos con programación funcional, porque si trabajáramos con objetos sería de otra manera. Que lo que hacemos nosotros es que preguntamos si la lista siempre y cuando haya cambiado la lista de field list, es decir, yo lanzo la aplicación y le muestro al usuario la pantalla inicial sin la lista cargada. Cuando la lista está cargada, automáticamente se va a producir un evento, porque se va a producir un cambio en el state, ¿ok? Y este cambio en el state me va a decir que
clean list cambió, ¿vale? Entonces yo voy a entrar dentro de UseFet y voy a hacer un condicional y voy a poner que si, bueno, en este caso simplemente pongo un mensaje al consola, pero yo podría definir, hacer acciones dentro de cuando ocurra este requerimiento para renderizar, ¿no? A ver si me explico bien. Y lo que estamos haciendo aquí es UseFet que está condicionado a una variable, es decir, estoy condicionando que la interfaz de usuario se renderice cuando ocurra un efecto. Pero también puedo hacerlo sin ningún filtro, ¿no? Entonces, cuando cualquier cosa se renderice, vamos a llamar a getFillAction, que es justo la que nos trae todos los fields, ¿vale? Entonces, con esto nosotros estamos manejando cómo nos manejamos con el state y con el store para poder ir viendo los cambios que se van produciendo. Y además, trabajo con asincronía y solo cambio la pantalla cuando llega la lista. O sea, no cargo primero y después voy a cargar la lista, sino que todo esto se produce de manera asincrónica, ¿vale? Y eso por el momento, yo creo que no hay mucho más que explicar de acá. O sea, hay un montón de cosas que explicar, pero si nos ponemos a... Bueno, y aquí están los estilos, ¿vale? También que los puedo trabajar como style sheet y aquí voy creando los diferentes estilos, ¿vale? Para después aplicarlos al propio JSX, ¿no? Entonces, en el JSX yo voy también a trabajar mucho con los estilos, ¿ves? Entonces, voy poniendo los estilos que declaré abajo. Es una de las maneras también de trabajar con estilos. Hay una cosa en React que es bien interesante que se llama Flexbox, sobre todo en React Native, que nos ayuda a que las aplicaciones se adapten a como nosotros queremos que se visualice el dispositivo. Por ejemplo, si el dispositivo es un poquito más grande, pero queremos unas posiciones fijas, podemos hacer que todo quede centrado, o que quede hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, también es bien interesante, yo no lo veré aquí porque es bastante complejo, pero Flexbox es una de las cosas que también se está utilizando mucho para que la visualización se adapte a los diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, ¿no? Bueno, y con eso, si está todo ok, pues ya debería de funcionar nuestra aplicación. No sé si tiene alguna duda porque ha sido como medio mareante, lo siento, pero sí, con el tiempo que tenemos es muy difícil no hacerlo de esta manera así rápida, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, que la tire o quieren recapitular alguna cosa y lo vamos viendo. Sí, Bueno, chicos. perdón, dale, Ignacio, perdón. Ah, ¿qué pasó? No, perdón, que te había oído hablar. Vale, una vez que Ah, tenemos esto, ya vamos a intentar desplegarlo. De hecho, lo que acabo de hacer es que he cambiado lo que acabo de hacer porque ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque corríamos riesgo de que se nos hubiera olvidado algún archivo, lo que sea. Entonces, para no meternos en problemas, lo hice directamente, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos construida nuestra aplicación, que obviamente hay que construirla y hay que maquetar todo y generar la conexión con los servicios, nosotros lo que vamos a hacer es empezar a desplegar esto en los dispositivos. Pero ya no lo vamos a desplegar como antes lo hacíamos con React Native Click, sino que vamos a utilizar con Expo, ¿vale? Y el tenerlo en Expo nos ayuda mucho porque después podemos subirlo a nuestra nube de Expo y que lo puedan ver otras personas que están con celulares físicos fuera de nuestro entorno de desarrollo, ¿vale? Entonces, para eso, yo le voy a tirar Expo Start, ¿vale? Expo Start, ¿vale? Entonces, ya no trabajo como antes, que trabajaba con el comando NTX y React Native, que era el CLI de React Native, y ponía Run Android o Run iOS, sino que ahora ya directamente le voy a tirar con Expo Start, ¿vale? Voy a copiar el comando que va. Si todo funciona bien, me va a decir qué quiero hacer con este Expo Start, ¿vale? Entonces, yo le voy a decir que quiero abrirlo en Android, ¿vale? Entonces, voy a ver el dispositivo, o primero en iOS, que está aquí, el dispositivo iOS, ¿vale? Que ya lo habíamos utilizado antes. Entonces, bueno, primero voy a cerrar aquí esto y voy a irlo en iOS. Aquí también me está avisando que está iniciado el Metro Builder. Eso quiere decir que cualquier cambio automáticamente lo va a empaquetar y lo va a volver a mandar a la aplicación, lo cual es muy importante trabajar con Metro Builder para que podamos ver a la vez que vamos desarrollando, vamos guardando y vamos viendo cómo se ve en nuestro dispositivo, ¿vale? Entonces, vamos a mandarlo a iOS. Para eso voy a pulsar la I. Aquí pone Press I para abrir el simulador de iOS. Vale, aquí estamos abriendo el simulador de iOS, que ya está abierto. Debería de tomarlo. Debería detectar que no está instalado el Expo y empezar a instalarlo. Ahí está justo bajando el Expo para poder subírselo al iOS. Lo está instalando ahora.
Ahí lo estoy instalando en el dispositivo, se ve aquí. Y una vez que esté instalado, debería, si todo funciona bien y compila y todo, que como lo hemos sacado de otra aplicación, debería funcionar, ya no debería mostrar en la aplicación. Chicos, una cosa, por mientras que está desplegando la aplicación Jacinto, les voy a dejar un enlace para que puedan responder la encuesta de satisfacción de la capacitación. Si se pueden tomar un segundito, es súper cortita. Pueden tomar un segundito para responder la encuesta, eh, sería genial, porque eso también nos ayuda para poder saber qué tan satisfechos están con el contenido que les estamos entregando. Así que eso. Bueno, aquí ya está ya levantó. Todavía no llegó la lista de películas. Vamos a ver si funciona bien, si lo conecta con el backend. Pero aquí ya levantó nuestra página, ¿vale? La que hemos construido. Mucho está tardando, algo raro ahí. Vale, mientras lo vamos a tirar a Android también, ¿vale? Voy a tirar aquí Android mientras. Parece que hay un problema con el servicio. No debería tardar tanto. Va. Ok, entonces lo voy a tirar también a iOS. A Android, perdón. Este ya tiene Expo instalado, entonces debería ser un poquito más rápido. Mira, ahí llegó la lista, ¿vale? Mira, al principio nos dio el error a en la lista de fields y después ya nos dijo que llegó la lista de fields, ¿vale? Entonces aquí ya está cargó en nuestro dispositivo Android, cargó la lista de películas, aquí si abrimos, vamos a ver que está compuesta, y esto es lo que utilizamos de la card, que utilizamos de Paper, ¿vale? De toda esa librería que tenemos, de hecho la mayoría de estas cosas tienen que ver con la librería de Paper. Entonces aquí tenemos nuestra película, ¿vale? Con los diferentes, y aquí podríamos llegar a buscar, ¿vale? Entonces podemos buscar una película, encontrar y todo eso está ya listo y en un ratito hicimos una aplicación más o menos sencilla, ¿no? ¿Vale? Okay. Y eso. Aquí hubo un problema seguramente por la IP, ¿vale? Porque estoy recordando que la IP del simulador de Android no es la misma que... Lo ideal es que tuviera una IP pública, ¿no? Entonces, en este caso, como era privada, claro, este funcionó la aplicación, pero no nos mostró la lista. Y este sí, porque esa es la IP que reconoce el host de Android, ¿vale? Así que con eso, más o menos, vimos cómo hacer una aplicación, hicimos una aplicación un poquito más compleja, sorry lo rápido, pero si no era imposible hacerlo. Y decirles que no es difícil construir aplicaciones si saben construir aplicaciones web, construir aplicaciones en React Native es muy sencillo. Hay que lidiar un poco con los simuladores. De hecho, ya ahí hubo alguien que dijo que había tenido problemas con los simuladores por velocidad. Entonces, tiene mucho que ver con setear bien tu entorno de trabajo para trabajar bien. Expo es una maravilla. O sea, en Expo puedes probar con los dispositivos físicos y sin tener que andar subiendo las APKs y que en Android se puede hacer, pero después en iOS es mucho más complejo. Entonces, y lo que tiene que ver con React, importante el JSX, que es este lenguaje, aprender bien cómo funciona y manejar muy bien los estados, el store y el paso de propiedades entre componentes, que es la parte más compleja.
Lo que vieron de Redux, yo lo hice porque es un estándar Redux, pero ya hoy en día muchas compañías, como ya he repetido, escapan un poco de Redux. Entonces tampoco es algo que sea fundamental. Podemos trabajar con la aplicación y no trabajar con el reductor, ¿vale? Eso, entonces yo creo que contestamos un poco la encuesta de Tomás, si pueden, y ahora ya sí que quedo abierto a cualquier duda, consulta o comentario o lo que sea. Sorry por la densidad, pero cuando uno hace una capacitación sobre React, si te vas a solo lo teórico, como que no aprendiste mucho. Aquí por lo menos tratamos de ver cómo se lanzaban los simuladores y perder un poco el miedo a hacer las cosas, ¿vale? Aunque haya sido un poquito denso en algún momento con esto, los archivos y ir colocando las cosas. Ahí tienen los códigos para que ustedes los puedan utilizar. Es un repositorio público, ¿vale? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta? Es igual importante comentar. O sea, mira, justo aquí Carlos está poniendo en el chat. Muchas gracias, excelente presentación. Teresita pone excelente, gracias. Muchas Igual es gracias a vosotros, importante. A Sí. vosotros, súper gracias. Y sí, vuelvo a repetir, sorry por lo tenso, porque ha habido un momento que ha sido tenso, pero había que hacerlo así. Es que igual el tema como de React al inicio igual es denso. Sí, 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 es denso, sí. Sí, aparte que muchos desarrolladores al principio como que se vuelve poco óptimo porque se renderiza constantemente, entonces hasta que toman el truco de cómo de cómo filtrar los renderizados, tiene su misterio, sí. Al principio Claro. es un poco como desesperante. Yo personalmente al principio me desesperé un poco, tenía un equipo, mi primer proyecto en React con equipo, la sufrimos, era muy lento, entonces después ya lo mejoramos y es un gran framework. No, muchas gracias a todos, no, gracias a vosotros por vuestro tiempo. Además sé que estáis sacrificando un poco de tiempo de ocio personal, o sea que más agradecido todavía. Buenísimo. Les voy a pasar el link una vez más, que igual ya está un poquito más perdida arriba. Ahí está el link de la encuesta para que lo vayan respondiendo. Hay 10 respuestas de momento. Faltan unas 12 o 13 respuestas más, así que si pueden ir respondiendo, chicos, yo feliz.